Bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas, donde tratamos los temas a profundidad. Hoy es un día para hablar de la minería por varios motivos. Primero, porque Bolivia, como ustedes saben, ha dejado de ser un país gasífero para volver a ser un país minero por la cantidad de ingresos que está trayendo al Estado esta actividad. Pero además, porque hoy debería arrancar aquí en La Paz la cumbre minera convocada por el gobierno de Rodrigo Paz para reunir a todos los actores productivos del sector y delinear políticas para la minería boliviana. Debía, digo, en tiempo pasado porque una acción de los cooperativistas mineros ha terminado por tumbar esa cumbre. Ya se puede decir que lo que viene ahora no es una cumbre porque el gobierno dice que ha cambiado de modalidad y en realidad lo que va a hacer a partir de ahora son reuniones bilaterales con los diversos sectores. Ya no hay ese concepto de cumbre de todos reunidos definiendo políticas. Por eso hemos convocado para hoy a dos de los principales expertos que tiene Bolivia en esta materia. Empiezo saludando a Héctor Córdoba. Él es investigador de la Fundación Jubileo y además es uno de los más citados en esta materia. Bienvenido, Héctor. Buenos días. Mary, buen día. Muchas gracias por la invitación. Es como siempre un placer compartir contigo, en este caso con Alfredo, a quien saludo también, por la oportunidad de intercambiar opiniones, ir aprendiendo y construyendo algo conjuntamente. Estoy a Bueno, tus y sí, órdenes, Mary. gracias Héctor, y nuestro otro invitado es Alfredo Saconeta, igual otro de los expertos importantes que tiene nuestro país. Él es investigador de el CEDLA. Bienvenido, Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mary? Un gusto cordial, un grato el placer de poderse encontrarnos acá. Un saludo a la distancia a Héctor. Y bueno, la minería nuevamente nos convoca. Somos un país minero, pero que no recibe la debida atención y creo que es importante hablar de eso. Claro que sí. Empiezo preguntándoles a ambos, primero a Héctor, sobre esta cumbre que básicamente ahora va a ser reuniones bilaterales entre el gobierno y los diversos sectores. ¿Cuál es su opinión sobre el proceso previo y en la forma en que ha terminado de diluirse anoche? Bueno, a mí me parece que es importante consultar a la gente a dónde queremos ir con la minería. Aunque no estaba esto como objetivo de la cumbre, sin embargo iba a salir. Queremos que la minería vaya y llegue hasta aquí y para eso vamos a tener estos objetivos estratégicos, etcétera, etcétera. Estaba bien. Sin embargo, ya a mí me pareció llamativo que no se invitara a municipios, a gobernaciones, a universidades, a sociedad civil, a investigadores, a las comunidades afectadas, porque son ellas las que finalmente sufren el embate de la minería y pueden decir con mucha propiedad, aquí no hay, no debería haber minería. Esta es un área protegida, este es un área donde trabajamos con nuestros sistemas de vida desde hace siglos y esto no tendría que cambiar. Entonces, el no consultar, el no convocar a este gran grupo de interesados o involucrados, me parece que era ya una debilidad. Por otra parte, el, la cumbre, para mí, debería partir definiendo la visión de la minería, a dónde queremos llegar en 50 años, 40, 30, una visión así estratégica de largo plazo. Y después, a partir de eso, definimos políticas, estrategias, programas y proyectos. Y como consecuencia de esta claridad, vamos a necesitar reformar el marco normativo, quizás hasta la Constitución Política del Estado, pero lo que estábamos haciendo me parecía como poner el carretón delante de los bueyes, ¿no? Y eso no sé si va a conducir a algo bueno porque ya hemos visto, la vez pasada se ha hecho la ley de minería solo entre actores mineros y no nos ha ido muy bien con el tema de los hallamientos, con el respeto a los sistemas de vida de las comunidades, al consumo del agua, a la contaminación ambiental, a todo este impacto negativo de la minería y ni siquiera el país ha recibido
una compensación adecuada por la extracción de sus recursos no renovables. Ujú. Muy bien, de todo eso vamos a ir hablando a lo largo del programa. Héctor nos dice que debería una cumbre definir la visión del país respecto a la minería y que no hay que poner el carretón delante de los bueyes para decir que todo tiene un proceso, una secuencia lógica. Antes de ir con Alfredo, quiero que veamos un pedacito de la conferencia de prensa del ministro de Minería dada anoche cuando anunciaba el cambio de modalidad de esta cumbre. Por favor, adelante con ese video. Productivos mineros, para la construcción de una nueva ley minera, para una construcción de una normativa moderna que atraiga inversiones y que sea de provecho para el país. Por lo tanto, este evento tan importante no podía ser postergado. Tenemos que ir llevando adelante, vamos a hacer una nueva modalidad, porque hay un pequeños roces entre algunos actores que estaban invitados y no queremos enfrentamientos. Tenemos que asegurar la seguridad de todos, tenemos que asegurar de que todo se lleve en armonía, porque ese es el proceso de diálogo. En esta construcción vamos a estar llevando adelante, como digo, con bloques, trabajando directamente con ellos, y vamos a ir publicando precisamente los resultados a los que lleguemos para que sea de conocimiento de toda la sociedad. Ministro, ¿cómo va a ser la nueva modalidad que usted indica, por favor? Como le estaba diciendo, esto va a ser por bloques, vamos a invitar a cada uno de los sectores. Por ejemplo, vamos a trabajar con la Federación Sindical de Trabajadores de Mineros de Bolivia en una reunión, agotando los 6 ejes de trabajo como estaba programado. Entonces han visto, tenemos el tema de seguridad, el tema de medio ambiente, el tema de inversiones, es decir que vamos a tratar los 6 temas con cada uno de estos sectores. Era el ministro de Minería explicando el cambio de modalidad de la cumbre minera que debería empezar hoy en La Paz. Él ha dicho que de todas maneras va a empezar hoy con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, es decir, con los asalariados. Voy ahora con Alfredo Saconeta. Alfredo, yo sé que tú además eres periodista, así es que debes tener información privilegiada sobre este proceso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la cumbre ha hecho aguas finalmente? Mary, claramente es por la diferencia que existe por FENCOMIN y el sector aurífero, ¿no? Esta diferencia viene arrastrándose ya desde hace 3, 4 años atrás, cuando las cooperativas auríferas pretendían organizarse en una estructura nacional, entendiendo que FENCOMIN ya no respondía a sus intereses por las características en las cuales ha ido creciendo las cooperativas auríferas en el país. Esto ha llevado a que FESECO, FECOMAN, incluso parte de Asobal, Fedecomín Santa Cruz y otras, busquen asociarse y conformar FECMABOL, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia, ¿no? Y ya en el gobierno de Luis Arce habían planteado ellas un reconocimiento con personería jurídica a esta instancia, ¿no? FENCOMIN se había opuesto, señalando que, según la Constitución, la única entidad que puede aglutinar a las cooperativas es FENCOMIN, debe existir una sola. Entonces, esto se extendió hasta lo que fue el gobierno en el gobierno de Luis Arce, fue a una consulta al Tribunal Constitucional en Sucre, ¿no? Y en el Tribunal Constitucional de Sucre obviamente no se manifestaron, sabiendo la delicadeza que afronta esto por el sector conflictivo que puede resultar el sector cooperativo. Entonces decidió dilatar el tema, ¿no? En la última movilización que tuvieron las cooperativas, recordemos hace un mes atrás acá, uno de los puntos del acuerdo suscrito entre el gobierno de Rodrigo Paz y las cooperativas era precisamente dejar sin efecto el tema de la aspiración de las cooperativas auríferas, ¿no? Me parece que esto no ha caído bien, había todavía algunas posturas, alguien señalaba de que había el interés de que en esta discusión de la nueva ley minera se podría abordar este tema, ¿no? Reconociendo a este actor aurífero, ¿no? Viendo la modalidad legal. Y parece que esto no ha caído bien en un sector y precisamente es la actitud de FENCOMIN por la cual reacciona, ¿no? Señalando de que ellos no iban a participar, por el contrario, iban a desconocer estas medidas, que nuevamente nos ratifica el escenario en el que se debate la minería, ¿no? Con el predominio de un actor que ha sido privilegiado en los últimos 20 años por la política del MAS y ahora parece que se constituye en la misma línea, que es el actor cooperativista, ¿no?
Entonces, nuevamente estamos cayendo a que ellos definan, ¿no?, lo que se va a hacer y como tú lo señalabas, ya no va a haber un diálogo, ya no va a haber un debate para hablar de estos lineamientos que se buscaban definir, sino lo que va a haber son diálogos bilaterales, como los que se han hecho a lo largo de estos años con los pliegos petitorios. O sea, esto no va a ahondar más, se ha reducido a eso. Entonces, creemos, comparto el criterio de Héctor, que este diálogo era muy importante, pero además con el involucramiento de otros actores, ¿no? La sociedad civil, academia, municipios afectados y demás, en una visión holística que incluya realmente participación y así los acuerdos puedan llegar a buen puerto y consensuar, no será en la totalidad, pero sí en la mayoría de los puntos, cómo queremos realizar la minería. Porque de lo contrario, se estaría repitiendo la cumbre que se hizo en el 2010, donde solamente participaron actores mineros, y hoy la ley 535 es resultado de eso. Por eso es que en gran porcentaje esta no ha podido ser aplicada, ¿no? Ujú. Porque hubo un desentendimiento de muchos actores y el marginamiento de otros, invisibilización de actores, entonces temas pendientes. Pero nuevamente hoy la agenda queda predominada por una posición de las cooperativas que no tienen la voluntad de dialogar, sino es cuidando sus intereses. Claro, el poder de las cooperativas es cada vez mayor, no solamente un poder económico, sino también un poder político, un poder de movilización social y precisamente por eso es los que están terminando ellos de mover, digamos, la agenda a su favor y en este caso determinaron que no haya esta cumbre. De hecho, respecto a la modalidad de la cumbre, también hay que mencionar que incluso los periodistas se han quejado porque no había la apertura necesaria para que pudieran participar, ¿no? No solamente que no estaban invitados otros actores que no fueran los actores productivos, es decir, los que se dedican a la minería, sino que se había restringido el acceso de los periodistas solo al acto de inauguración y al acto de clausura y además el formulario había sido retirado con anticipación y eso obviamente ha dejado una preocupación en el sector que ha reclamado al ministerio porque dijeron que los periodistas querían estar presentes y por supuesto me parece muy importante si se va a debatir sobre la minería que en este momento es un actor o un sector central en nuestra economía, pues todos los actores deberían estar invitados. Muy bien, quiero poner una lámina respecto a la importancia de la minería en Bolivia en este momento. Por favor, vamos con esa lámina. Exportaciones según estructura el 2025, vean ustedes, minerales 38.26%, industria manufacturera 45.46%, extracción de hidrocarburos 11.15%. Sigamos, por favor, vayamos poniendo las siguientes láminas para que demos paso a los comentarios de nuestros invitados. La inversión minera pueden ver ustedes en naranja, que es la inversión privada, y la inversión estatal está en azul. Sigamos, por favor. Tenemos, ¿quién extrae el oro en Bolivia? Básicamente las cooperativas. El verde corresponde a las cooperativas mineras. Sigamos, por favor. Las regalías por actor minero. La Comibol, es decir, el Estado, son las líneas azules, las empresas privadas, las naranjas, y las verdes son las cooperativas. Eso en cuanto a regalías. Claramente el sector privado es el que más regalías aporta. Veamos, impuestos por actor en dólares, nos dice este cuadro que nos ha proveído la Fundación Jubileo. Las cooperativas es el azul y básicamente ni aparecen. ¿Qué significará eso? Que no están pagando impuestos. Las líneas verdes es la minería grande y las líneas naranjas la estatal. Bueno, ahora sí quiero ir con Héctor Córdoba para que nos haga un análisis sobre estas láminas que acabamos de presentar. Uno, la importancia de la minería en la economía nacional y dos, el aporte que hace la minería al Estado, tanto por regalías y por impuestos. Bueno, gracias, Mary. Igual que los cooperativistas, vamos a tener que hacer una división de la minería aurífera y la minería no aurífera en nuestro país. El gran crecimiento de la minería en la economía nacional se debe sobre todo al extraordinario repunte de la minería aurífera, que son miles de millones de dólares que ingresan al país o que no ingresan también, pero que salen del patrimonio nacional y son comercializados en el extranjero. Y por otro lado tenemos la minería tradicional, la minería
donde actúan cooperativas más parecidas a cooperativas que empresas, las empresas privadas y las empresas estatales. El aumento de la contribución a la economía nacional del sector minero se debe, sobre todo, lamentablemente, al aumento de los precios en el mercado internacional, no a un crecimiento propio de nuestra minería. El año pasado y este año también, el metal que más ha contribuido a aumentar nuestra renta es la plata. El valor de la plata que estaba comercializándose en el mercado a 20, 25 dólares la onza Troy, pues ha llegado a valer 120 en enero de este año. Hoy estamos por 55 dólares la onza Troy, que es un precio altísimo, altísimo. Y eso se ha reflejado en unas regalías sensacionales para Potosí particularmente, pero también para Oruro y para La Paz. Y en cambio, en el otro lado, el oro sí ha incrementado brutalmente su extracción. El año 2022, que es el registro oficial mayor que tenemos de volumen de oro salido del país, 54 toneladas, en ese momento valían 3.073 millones de dólares. Y la contribución al Estado ha sido de 63 millones de dólares. Después ha ido bajando el registro a 47, a 21, a 25, hasta el año pasado, mostrando dos cosas. Una, que recibíamos oro de contrabando de otros países y que lo registraban en Bolivia por la carga fiscal tan baja. Y otra, que ante la escasez de divisas en nuestro país, el oro ha sido exportado vía contrabando hacia los países vecinos, prefiriendo registrar en estos países pagando una carga fiscal mucho más alta que en Bolivia, pero recibiendo el valor en dólares. Y este comercio ha sido muy astutamente manejado por las empresas comercializadoras que eran las que recibían el oro, lo vendían en el extranjero y entonces los dólares que recibían de pago los han comercializado a las importadoras bolivianas de vehículos, de electrodomésticos, de medicamentos, de cosméticos, etcétera, etcétera, a precios intermedios entre el dólar, el valor del dólar de la calle y el dólar oficial. Y han tenido grandes ganancias y eso también ha permitido estabilizar un poco nuestros precios de venta en el mercado. Pero ese negocio en estos momentos está prácticamente muerto porque ya la diferencia no existe casi entre el dólar oficial y el dólar de la calle. Sí. Y entonces el aporte real de la minería no es tanto lo que se ve en los registros, porque si bien vemos 3.000 millones de dólares que se ha exportado de oro, realmente al Estado, para manejar el Estado, 63 han entrado. En la minería tradicional, de todo el valor de los minerales, ni siquiera el 10% ingresa al Estado entre regalías e impuestos para que pueda administrar el Estado este recurso. En gran parte porque exportamos concentrados de mineral y no recibimos el valor completo. No registramos los valores de minerales valiosos acompañantes del mineral principal y todas estas situaciones hacen que la minería, que debería ser verdaderamente el soporte que necesita el Estado en este momento, no está ni lejos de serlo por estas situaciones extrañas de la comercialización de los minerales. Ujú. Me parece muy fuerte el diagnóstico que nos acaba de hacer Héctor, en el sentido de que sí, evidentemente están ingresando muchísimos ingresos, muchísimos recursos a Bolivia, pero el Estado está recibiendo una cifra muy pequeña. Quisiera también escuchar el diagnóstico de parte de Alfredo Saconeta respecto a este tema, quizás enfocándonos un poco más en las cooperativas mineras. ¿Qué cosa le dejan al Estado y qué cosas se llevan las cooperativas? Bueno, lo que te dejan las cooperativas es un factor que no se puede negar, es por ejemplo la generación de fuentes de empleo, ¿no? La incapacidad del Estado, no solo en los gobiernos del MAS durante los últimos 20 años, sino mirando un poco más atrás, ha sido que la actividad minera no ha sido capaz de generar fuentes de empleo, ¿no? Y ante las crisis económicas que se ha ido dando,
por largos periodos, la aplicación de la nueva política económica, el ajuste en 1986, la crisis de 1930, la Gran Depresión que se dio y demás, ha tenido como reflejo que las cooperativas han sido las que han absorbido esa gente desocupada y ha generado fuentes de empleo. No, eso digamos como el aspecto positivo que se pueda señalar en ellos, ¿no? Porque la calidad de empleo que genera obviamente está sumido en medio de una precariedad e informalidad, ¿no? Ya el aspecto cuestionable. Pero esto es, por ejemplo, parte de los factores por el cual el gobierno del MAS y el actual gobierno no toma actitudes, no toma acciones contra las cooperativas, ¿no? Que busquen reducir ese impacto y ese poder que han tenido, ¿no? Claro que esta transformación se ha dado en que lo que ha sido un refugio ante las crisis económicas ahora se vuelve en un elemento de coerción ante la política pública, ¿no? Y los saldos negativos, bueno, ahí por eso vienen a ser en el tema social, medioambiental, económico, ¿no? Con una serie de violaciones de derechos que se da al interior de las cooperativas, ¿no? Y también exterior, donde hay presencia de las cooperativas, una violación de derechos. Veamos el ejemplo de esta expansión que se está dando en la Amazonía y otros puntos de la actividad minera aurífera, ¿no? Avasallando territorios, desplazando gente, promoviendo hechos de violencia que te genera preocupación. Ahora, pese a este panorama, el modelo cooperativista es el que más ha crecido en Bolivia. Cuando el MAS inicia su gestión, en Bolivia había en promedio 850 cooperativas legalmente establecidas. Pero cuando se concluye ya la gestión 2025, ya existían 3.117 cooperativas legalmente establecidas. Es el modelo que más ha crecido, ¿no? Y entre los cuadros que compartías, Mary, precisamente se ve el incremento de la inversión y el tema de actores privados. En el caso del oro, hasta hace por lo menos 10, 12 años atrás, en Bolivia teníamos operaciones vinculadas al oro con empresas, con participación de empresas incluso transnacionales, el caso de la Newmont, en Intizay, Micorichaca, Coricollo, Orbana, Endomario, Puquio Norte y otras que estaban asentadas por Santa Cruz, ¿no? Estas han sido desplazadas totalmente. Las cooperativas para 2025 han llegado a constituir o acaparar el 99,2% de la producción nacional de oro, ¿no? Ahora, esto tiene una incidencia mayor. Cuando uno revisa las cifras, por ejemplo, de 2025, según el valor de producción, el primer actor que domina la minería nacional, ya estamos hablando de la minería nacional, es el actor cooperativista porque está dominando el 48% del valor de nuestra producción. La minería privada, con San Cristóbal, con Sinchihuayra, con Pan American y otras empresas, el 45%. Y en este siempre ha resultado en desmedro la minería estatal, porque ellos ocupan el tercer lugar con un 6%, y este tercer lugar lo vienen ratificando desde el inicio de la gestión del MAS, ¿no? Cuando solamente el año 2005-2006 la única operación bajo tuición del Estado era la empresa minera Guanuni, que había sido revertida por los conflictos que tuvo, ¿no? Pero desde el 2006 a la fecha, la minería estatal ha crecido con operaciones, porque ya tienes que hablar de Colquiri, Corocoro, Tarachipampa, Vinto, Yacimientos de Litio Boliviano, Empresa Siderúrgica del Mutún, los proyectos de Capurata, de eucaliptos, en fin, varios, pero que no ha sido suficiente para poder incrementar la participación de la minería estatal, ¿no? Pese a esos discursos machacones que nos tenía acostumbrados el gobierno del MAS de que vamos a fortalecer una Comibol, vamos a fortalecer una minería privada, en los hechos te demuestra que esto no ha sucedido, ¿no? Porque la minería estatal ha sido marginada y el actor privilegiado es el actor cooperativista que se ratifica en esa tendencia. Entonces, mientras no solucionen, por ejemplo, el gran problema del desempleo, ¿no? Esto va a seguir consolidándose, reproduciendo más cooperativas y reproduciendo lo que se presentan las cooperativas en este momento dentro de lo que es el sector aurífero y el sector tradicional y muchas veces atentatorio para lo que es el patrimonio nacional. Bueno, ahí está esa descripción detalladísima del poder que han ido adquiriendo a lo largo de los años las cooperativas mineras. Con ese diagnóstico elaborado tanto por Héctor Córdoba como por Alfredo Saconeta, la pregunta entonces es ahora, ¿hacia dónde debería apuntar la nueva política minera? Que es la pregunta que hemos hecho para este programa. Esa es la pregunta que quisiéramos tratar de responder con ustedes. Empiezo con Héctor Córdoba. ¿Cuál debería ser el enfoque de la política minera en Bolivia?
Bueno, lo que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Fundación, deberíamos conseguir con la minería es la maximización de los excedentes que genera la explotación de los recursos no renovables. Ujú. Esto quiere decir que debemos dejar de exportar concentrados de mineral y por lo menos extraer todos los metales valiosos de nuestros yacimientos y si se puede dentro del país agregarles valor y si no, al menos venderlos como metales. Eso por un lado. Por otro lado, hay que ver que los minerales constitucionalmente son parte del patrimonio del pueblo boliviano y que nadie puede apropiarse de su valor. En este momento, la ley 535 ha permitido que el que extraiga el mineral se vuelva dueño del mineral, lo venda y registre eso como sus ingresos, como si hubiera producido algo, cuando en realidad lo único que ha hecho es extraer ese mineral de la tierra. Entonces, esto tiene que analizarse muy bien y el Estado debería recibir una compensación adecuada, que puede ser otra vez a partir de regalías y de impuestos, pero tiene que estudiarse muy bien el tema de costos, de inversiones, de utilidades, para que sea el país el que salga más beneficiado y no sean unos actores inescrupulosos los que se lleven la mayor parte de la riqueza nacional. Por otra parte, es fundamental el aspecto ambiental. Y en esto la consulta previa se ha convertido en un instrumento vital, pero que está mal utilizado, mal manejado, convocado por la autoridad minera y llevado a cabo en condiciones que no corresponden. Además, la ley de minería ha restringido esta consulta solamente a los pueblos originarios e indígenas, cuando la Constitución Política del Estado claramente establece en el artículo 403 que debería consultarse a toda la población afectada. Pero como eso provoca inconvenientes, nosotros planteamos que la consulta debería hacerse de otra manera. El Estado debería obtener información del Ministerio de Minería para saber dónde existen yacimientos que pueden ser explotados en nuestro país. Y en esos lugares, en el momento de la planificación, el Estado debería consultar a las comunidades, observando sus sistemas de vida y sobre todo protegiendo a estas comunidades para ver si se puede hacer o no minería en esos lugares. Si las comunidades aceptan, se podrían adaptar a la destrucción que ha de traer la minería, pues se podría autorizar ahí. Pero si no, esos lugares quedan ya totalmente marginados de la posibilidad de otorgar derechos mineros. Entonces ya el Estado de entrada podría tener una serie de espacios donde sí se puede hacer minería y en esos espacios tendría que desarrollar la infraestructura, el apoyo logístico para que se haga una minería en buen estado. Ya no tendría que hacerse ya consultas en el momento operativo, directamente la consulta habría sido trasladada al momento de Previa. la planificación. Ujú. Y luego también para el tema ambiental. En el caso concreto del oro y del mercurio, se propone que empresas privadas instalen plantas de procesamiento del preconcentrado que obtienen las cooperativas con una tecnología de punta sin utilizar mercurio y que procesen el preconcentrado y después se los devuelvan a los cooperativistas el producto, cobrándoles una tasa adecuada en función de los costos operativos. Eso ya se hace en el Beni, en la zona de San Simón. Todas las cooperativas llevan su volqueta con la carga hasta una pequeña plantita que ha instalado un agente privado allí. Él les cobra por cada volqueta 7 gramos, él los procesa, les entrega su oro y se descuenta los 7 gramos. Y con esos viven todos felices. Lo mismo podría hacerse en los yungas, en todas las zonas mineras, de manera que evitaríamos el daño ambiental por el mercurio y además recuperaríamos el control sobre la verdadera cantidad de oro que está extrayéndose del país. Ujú. Y todas estas medidas exigen determinar claramente el papel de cada actor. ¿Cuál ha de ser el papel de la minería estatal, de las cooperativas, de la minería privada?
Como decía Alfredo, los gobiernos anteriores hablaron mucho, se llenaron la boca de potenciar la Conmebol, pero esos gobiernos impidieron el desarrollo de la empresa estatal, en desmedro de todo lo que se había planificado. Las cooperativas salieron ganando y la Conmebol perdiendo. Y las cooperativas llegaron a desarrollar un poder tan alto sobre la misma Conmebol que cuando el año 2012, en una asamblea con las cooperativas de Catavi, el presidente Conmebol les dijo: ya la Conmebol ha recuperado sus competencias productivas, entonces ahora vamos a revisar todos los materiales y equipos que hay en el stock y vamos a ver cuál de eso va a utilizar. Y lo que no utilice ya la Conmebol, vamos a poner a disposición de ustedes para que puedan comprar, alquilar o arrendar de la manera que se vea negociado. Un dirigente de las cooperativas tomó la palabra y dijo: usted está loco. Nosotros vamos a escoger primero qué materiales necesitamos, qué equipos, y después lo que sobre va a ser para la Conmebol. Esa es la visión del sector cooperativo respecto a la minería estatal. Pero también hay que reconocer que la Conmebol es el único actor que exporta prácticamente el 100% de su producción como metal. Ya no exporta concentrados. Todo el estaño lo transforma en la fundición de Vinto, todo el bismuto en la fundición de Telamayo, todo el cobre en la planta de Corocoro. Entonces, le queda un pequeño margen, pequeñísimo, de un subproducto que obtiene en Colquiri y que lo exporta como concentrado, perdiendo mucha plata. Pero la Conmebol es un ejemplo de que hemos dado pasos hacia lo que estábamos soñando todos. Y en ese sentido hay que potenciar el papel de la Corporación Minera de Bolivia, hacer que sea una verdadera corporación, una verdadera empresa, que se maneje como una empresa moderna, no dirigiendo las asambleas de los trabajadores, los destinos de la empresa y de los recursos que genera, sino el interés nacional. Y las cooperativas, habría que permitir que se asocien con la empresa privada y formando obviamente una persona jurídica nueva de carácter empresarial que les permita contratar personal, pero que les obligaría a tener licencia ambiental, pagar la regalía correcta y los impuestos correctos. Entonces, de ese modo nos evitamos estos problemas que tenemos ahora de financiamiento ilegal de las cooperativas y estamos regularizando una actividad que podría ser muy beneficiosa para el país. Pero también hay que ver esto de manera integral. No se puede trabajar solamente en el sector minero. Tenemos que pensar en la generación de empleos alternativos, dignos y sostenibles, para que tanta gente que se ha desviado al sector minero retorne a sus fuentes de trabajo originales, ya sea de albañiles, incluso de profesores, de transportistas o lo que sea, ¿no? Porque todos ellos han derivado finalmente en la explotación aurífera por el gran valor que obtienen. Y ahí, haciendo correcciones, si el Estado logra recuperar lo que corresponde, entonces ya no ha de ser tan grande la ambición por meterse a estas operaciones. Así tenemos una visión de conjunto de hacia dónde quisiéramos llegar con la minería, Mary. Bueno, ahí está entonces la propuesta de Héctor Córdoba y por supuesto de la Fundación Jubileo. 1, aumentar los ingresos. 2, la propiedad del Estado sobre los minerales. Y 3, cuidado del medio ambiente, además de definir el papel de cada uno de los actores de la minería, entre ellos, por supuesto, el Estado, los cooperativistas y por supuesto la minería mediana y la gran minería. También quiero preguntarle a Alfredo sobre su visión, pero antes quisiera que vayamos a una breve pausa y enseguida volvemos con él. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico,
el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso y quiero leerles algunos comentarios. Nos escribe Zulema Alanes, gracias por estar con nosotros. Dice, ¿qué rol juega la Comibol? Todo hace ver que la explotación y comercialización minera está en manos de los cooperativistas. Justo Héctor nos habló también del papel que debería tener cada uno de los sectores, ¿no? Después nos escribe video de Maidana, así se llama la cuenta en YouTube, y dice, un tema de principio, según la Constitución Política del Estado, ¿de quién son los yacimientos mineros que existen en el territorio nacional? ¿Quién tiene o debe definir? Bueno, también Héctor nos habló de eso, ¿no? De la propiedad. También nos escribe Fromano G, así se llama la cuenta, y dice, nadie habla del SGC y del CRI ni de Coopermark como políticas de desarrollo sostenible con impacto económico, social y ambiental. Y nos vuelve a escribir video de Maidana y dice, según la Constitución, ¿de quién son los recursos mineros del país? Según la Constitución, ¿quiénes deben definir las políticas mineras? Según la Constitución, ¿a quiénes debe beneficiar la explotación minera? El tema de la propiedad. Quiero ir ahora con Alfredo Saconeta y ojalá pudiéramos aterrizar si es que hubiera una propuesta de parte de él y de CEDLA en el sentido de cuánto debería ser la renta minera. ¿Cuánto debería recibir el Estado? Si es que se ha hecho una proyección, un estudio al respecto. Adelante. Bien, lo que mencionaba uno de los comentarios, esto de los criterios ESG y los estándares, bueno, penosamente nuestra minería, lo hemos señalado al inicio, tiene un retraso, ¿no? Un letargo, porque la actual ley no te permite visibilizar más allá, ¿no? Incluso perfilar la industrialización. Estos criterios ESG ya se vienen aplicando por algunas empresas acá en Bolivia, ¿no? Las empresas privadas están trabajando bajo esos estándares, pero resulta insuficiente porque estos no están normados. Lo que hacen las empresas es aplicar como iniciativa esto porque ellos también responden a las certificaciones internacionales, pero es algo que se debería normar, ¿no? Y este escenario del debate de la cumbre minera era precisamente el escenario propicio para lograr esto, ¿no? Ahora, en la visión del CEDLA, parte que tenemos que cambiar muchas cosas, pero tenemos que definir esto en una hoja de ruta que debería darse y definir lo que serían las políticas públicas, entre ellas, por ejemplo, mirar el corto plazo. El oro es una oportunidad que se ha dado. Nosotros hemos elaborado un documento ya algo más de hace un año atrás, con unos lineamientos, considerando que el oro, por la importancia que tiene, que casi es el 50% del valor de nuestra producción, debería tener una ley propia, ¿no? Por toda la implicancia que tiene esta, ¿no? Y esta ley que te permita delinear el rol de lo que es el Estado dentro de esta tuición, el tema de ver la participación medioambiental en factores de mitigación, la delimitación de zonas, ¿no? La caracterización de actores, porque no es lo mismo las empresas o cooperativas que están produciendo 40 kilos de oro o cooperativas que están produciendo 480 gramos al año, ¿no? No es lo mismo. Entonces hay que hacer una caracterización de actores, incluyendo barranquilleros, poseros y demás que no son sujetos de derecho en este momento porque están invisibilizados. Hay que ver el tema del pago de regalías que debería darse, ¿no? Uniformando esta, ¿no? Estableciendo un impuesto, porque al estar en el oro bajo un dominio pleno de las cooperativas al 99,2%, el oro no está pagando impuestos en este momento en Bolivia. Lo único que paga es una regalía y es muy ínfima, además, por este factor de comercialización interna, ¿no? Debería establecerse una uniformidad en el pago de regalías, estableciendo una alícuota, sea
privado, sea cooperativista, sea yacimiento marginal o no, establecer una, porque el precio actual lo permite, ¿no? Entonces, debería haber una ley del oro. Esto ya lo hemos planteado hace tiempo atrás, ¿no? Pero dentro de este corto plazo está el oro, ¿no? Y está la geología. ¿Por qué la geología, Mary? Porque en este momento Bolivia está carente de renovar yacimientos que te permitan perfilar la minería en el largo plazo. ¿Qué tenemos? Lo último que se ha descubierto y puesto en marcha en Bolivia es San Cristóbal, que ha iniciado operaciones en 2006. A partir de eso, no hay un nuevo desarrollo de un nuevo yacimiento minero, efecto de prospección, exploración y todo lo que implica el desarrollo de mina, ¿no? Que se haya dado en los últimos años. Entonces, seguimos hablando de viejos yacimientos cuando hablamos de minería, Huanuni, Corocoro, Colquiri, Porco, el Cerro Rico, yacimientos que datan desde la colonia y que siguen siendo explotados. No hay una renovación minera, ¿no? Eso en el plazo corto. En el mediano plazo hay que perfilar lo que es la industrialización. Héctor mencionaba la importancia del zinc. Exacto. Es el mineral que más producimos en Bolivia, pero que no logra un valor agregado acá. Y paradójicamente, una de las primeras acciones que tomó el actual ministro de Minería es dejar sin efecto el contrato que se tenía con los chinos para poder realizar la instalación de las refinerías de zinc en Oruro y posteriormente en Potosí. La de Oruro ya tenía financiamiento. Muy al margen de que el contrato tenga que ser revisado, es cuestionado o algo por el origen del fondo o algo, ¿no? Seguro que tendrá que hacerse eso, pero la importancia era de lo que estamos perdiendo en oportunidad de no poder darle valor agregado al mineral que más produce Bolivia y que en este momento viene con unos agregados valiosos que son aprovechados fuera, el caso del indio, ¿no? No es aprovechado acá, no nos pagan nada por eso y es aprovechado en el mercado externo. Entonces, estos factores de industrialización tienen que permitirnos superar además esa dependencia de la matriz que tenemos, que es exportar o morir. No tenemos otra visión dentro de lo que es la minería si no cambiamos ese patrón y damos valor agregado acá. Y todo esto nos va a permitir perfilar la minería a largo plazo, ¿no? Pero pensemos en esta minería que ahora en concepto se debate a nivel mundial, que es la minería para la transición energética, la minería para la industrialización 4.0, el tema de minerales estratégicos, minerales de transición, tierras raras y litio. Hablamos muchas veces alegremente desde las esferas gubernamentales mencionando esto, pero no hacemos nada en la normativa para acompañar esto. Entonces, nosotros creemos que estos son los puntos álgidos y seguro a partir de estas van a salir otros componentes que merecen ser atendidos, pero el eje va por acá, ¿no? El que tú le des un valor agregado a nuestra producción y esto te permita reducir tu vulnerabilidad en el mercado internacional, pero también captar mejores ingresos para el país. Muy bien, valor agregado entonces a nuestra minería. Quisiera ir con Héctor para preguntarle esto que también traté de explorar con Alfredo respecto a regalías e impuestos, si es que existe alguna proyección, si han hecho algún estudio de cuánto debería ser, tomando en cuenta que consideran que es muy poco lo que recibe el Estado, reciben las regiones, en fin. Sí, se ha hecho un estudio sobre el tema de regalías. De hecho, la escala actual de regalías es la que se había definido en 1996 con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada y que se tradujo en el Código de Minería 1777 del 17 de marzo del 97. Esa escala no se la ha actualizado en la 3787 ni se la ha actualizado en la 535 y debe actualizarse. Hay los mecanismos para hacerlo sin grandes complicaciones, pero la regalía aurífera debería estar por lo menos en un 25% del valor bruto de ventas en este momento para que el Estado recupere algo interesante del valor del mineral. En ese caso, si se registrara la producción verdadera, Bolivia estaría recibiendo aproximadamente 2.000 millones de dólares. El Estado estaría recibiendo como regalías 2.000 millones de dólares que podrían potenciar fácilmente el desarrollo de la región. Y este potenciar de las economías locales debería también significar el crecimiento de economías alternativas que en muchos casos podrían alimentar a las mismas empresas mineras con insumos que ahora están importando. El 72% de los insumos de la minería se importa. El 28%, sobre todo servicios, es el aporte local. Habría que invertir esta situación. Y
Luego, en los otros minerales también hay que ver de una subida, todos deberían subir en la escala de las regalías, porque así fue diseñada la estrategia esta, el 96, y se la ha mantenido en la 535. Hay subidas graduales en función de la cotización internacional, pero se han truncado estas escalas en niveles muy bajos de precios. En el oro se ha truncado diciendo $700, como si fuera el precio más alto que podría lograr el oro. En la plata, $5 la onza Troy. Cuando ahora estamos en precios muchísimo más altos, tiene que aumentarse esas escalas. La plata también tiene que aumentar significativamente, porque no es lógico que tanto valor del patrimonio nacional vaya a parar a bolsillos de particulares. Eso tiene que compartirse entre todo el pueblo boliviano. Y lo tienen que asumir las cooperativas, lo tienen que asumir las empresas también, porque esto es parte del patrimonio nacional. Está bien pensar en unas utilidades razonables, aceptables, deseables, pero cuando ya eso llega a límites exagerados como ha llegado el año pasado, el anteaño pasado, con la explotación del oro, de la plata, del estaño, ya el Estado debe tomar cartas en el asunto para recuperar ese valor. Héctor, Ahora hay que estudiar, ¿nos sí, recuerdas perdón, cuánto Mari. es la regalía actual? Porque nos dices que debería subir al 25%. ¿Nos recuerdas cuánto es la regalía actual del oro? Ya, lo que se paga por el oro debería ser el 7% del valor bruto de ventas, Ujú. pero una empresa presionó a la Asamblea Legislativa para que en su caso, que estaba explotando un mineral complicado de sulfuros, se bajara este porcentaje a 5%. Ujú. Y luego, con el pretexto de que nuestro mineral salía de contrabando al extranjero porque se cobraba más alto aquí en Bolivia que fuera, se bajó la regalía del 7% a 2,5% para operaciones de pequeña escala y yacimientos marginales, que aprovecharon todas las cooperativas. Todas las cooperativas dicen que su yacimiento es marginal y que su operación es de pequeña escala, aunque eso es falso. Ujú. Y entonces ellos pagan 2,5%, pero como una parte venden al mercado interno y sobre todo al Banco Central, la regalía les han bajado a 1,5%. Entonces, Ujú. los que salen perjudicados ahí terriblemente son los municipios y las gobernaciones, Qué, ¿no? Que en qué lugar de recibir increíble. Sí, es terrible, Es porque terrible, deberían recibir ese 7%. 1,5% finalmente es casi nada, Es y Héctor nos dice nada, que debería ¿no? subir hasta el 25% y que eso les reportaría al Estado unos 2.000 millones de dólares de ingresos, ¿no? Lo que sería realmente algo digno. Sin embargo, quisiera, Héctor, más adelante, porque ahora vamos a ir a una pausa, explorar sobre qué puede pasar con la atracción de inversiones que pretende el gobierno. Obviamente no se trata de atraer inversiones en las cooperativas, ahí ya tenemos bastantes cooperativas, en fin, lo que se trataría es más bien de atraer inversiones responsables, que paguen realmente lo justo al Estado, en fin, ¿no? Pero todo este cambio no llevaría más bien a alejar esas inversiones. Quiero hacer esa pregunta, pero luego de la pausa. Ahorita venimos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI.
Estamos de regreso hablando sobre cómo debería ser la política minera que se diseñe a partir de ahora. A propósito de la cumbre minera que ha convocado el gobierno, pero cumbre que finalmente se ha convertido en reuniones bilaterales entre el gobierno y los diferentes actores productivos de este sector. Quiero ir con Alfredo Saconeta para preguntarle justamente esto que decía antes de la pausa, cómo hacer para atraer inversiones y si es que toda esta nueva política minera centrada en el Estado, con aumento de impuestos y regalías, no alejaría más bien las inversiones en vez de atraerlas. El tema, Mary, yo creo que va porque tienes que buscar las compensaciones justas, ¿no? Otorgando lo que ellos demandan, que es seguridad jurídica. ¿A qué me voy con esto, no? Que pese a lo adverso que puede resultar y que ha sido criticado a la actual ley minera, porque con la actual normativa que ha sido estructurada en el gobierno del MAS, muchos de los empresarios mineros aseveraban que el government take, ¿no? Que es con toda la parte que se queda el Estado a través de impuestos y otros, en algunos casos por costos llegaba incluso hasta el 70%, ¿no? Pero pese a que esto es variable de operación a operación, pese a que esto ha sido complicado, esta ha motivado que las empresas, por lo menos que estaban ya sentadas acá, se han quedado, no se fueron. Ahora, esto no quiere decir que no deba hacerse ajustes, ¿no? Yo creo que el tema es ver incentivos para la atracción de la nueva inversión que deba llegar, ¿no? Haciendo modificaciones posiblemente a la escala de impuestos, la alícuota adicional o el surtax, ¿no? Porque estos son precisamente los cuellos de botella que muchas veces encuentran los inversores, ¿no? Pero en este caso, yo creo que también se debe plantear una universalidad, ¿no? Aplicando realmente el concepto, por ejemplo, en el tema de impuestos, ¿no? Porque lo que señalaba Héctor, por ejemplo, es que en este tema del pago de regalías, aplicar el 25% no sé si vaya a ser factible, ¿no? Esto por el poder social que tienen y de movilización las cooperativas. Pero sí ahí debería articularse ciertas condicionantes porque el tema, por ejemplo, va por una caracterización de actores, ¿no? Diferenciar quiénes son empresas y quiénes son cooperativas realmente y qué empresas se están valiendo de las cooperativas o de esa pantalla para poder dejar de pagar, ¿no? Y lo que tú tienes que establecer es que si esa empresa tiene que pagar. Ahora, comparto el criterio que dice Héctor, hay que permitir que las cooperativas se asocien con capital privado. Exacto. Yo también me sumo a esta, entendiendo que esta es una de las formas, por ejemplo, de combatir la minería ilegal que está proliferando en el país. Recuerda que la eliminación del artículo 151 que prohíbe a las cooperativas asociarse con capitales privados ha sido el motivo de una movilización por parte de las cooperativas en agosto del 2016, que tuvo el saldo lamentable del asesinato del viceministro Illanes, porque no se les permitía al sector tradicional asociarse con capitales privados. Pero mira lo que pasa en la Amazonía con la explotación de oro. Eso es el Vox Populi, que las cooperativas, varias de ellas, están asociadas con capitales extranjeros de dudosa procedencia, entre chinos, colombianos, peruanos, chilenos y demás, que están ahí metiendo plata para poder explotar, ¿no? Y lo hacen de forma ilegal. Y no hay acción del gobierno que permita una intervención a esto, porque lo que vemos son intervenciones a las actividades como tal ilícitas, pero no al flujo que se desarrolla en esta, ¿no? Al capital que está invirtiendo. O la pregunta que siempre lanzo es decir, ¿por qué no atacan a la comercialización? Porque esta producción ilegal va a parar a algún lado. Y si se identificaría esto, se establecería la trazabilidad, seguro que también se puede permitir que los ingresos que logre el Estado serían mucho mejores a los que ya se tienen, ¿no? Que ahora digo mejores en el sentido de que lo que acompaña es la cotización alta que tenemos, pero cuando caigan las cotizaciones, seguro veremos la realidad de lo que es realmente la expansión. Entonces yo creo que tiene que articularse, pero esto va a estar sujeto a la ley tributaria que se tenga que aplicar, ¿no? Porque parte de las regalías sí se podrá ver en el tema de la nueva ley minera, que seguro merecen ser ajustes por la explicación que ha dado Héctor de los techos que ha establecido y que al final, paradójicamente, el gobierno de Evo Morales lo que ha hecho es ratificar la línea e incluso empeorar lo que ya se tenía con Gonzalo Sánchez de Lozada. El oro pagaba más durante el gobierno de Sánchez Lozada, con el código de Sánchez de Lozada, lo que ahora se paga menos
por lo que es la ley que ha promulgado Evo Morales. Entonces, yo creo que hay que entender un poco eso y no solamente es un poco hablar de incrementar los montos, sino ver los efectos que pueda generar, pero aún así, siendo creativos, estratégicos, jugando con lo que es la alícuota adicional, el tema del surtax y demás, se puede todavía buscar atracción al capital. Pero lo recalco, lo que tenemos en puerta para atraer o debemos atraer, es inversión para hacer geología. En este momento nos engañaríamos decir que van a venir a hacer minería directamente. No tenemos proyectos desarrollados, no avanzados, que te permitan garantizar que cualquier llegada de inversión va a permitir, se va a reflejar que el 2027 estemos desarrollando o operando una nueva mina acá en Bolivia. Para eso falta todavía. La geología toma sus años, toma su inversión, tiene factores de riesgo que creo que hay que enfocarse en eso también en la discusión de esta nueva ley minera. Muy bien, ya estamos casi por terminar el programa, pero antes quisiera preguntarle a Héctor sobre cómo lograr este equilibrio entre seguridad jurídica, atracción de inversiones, más ingresos para el Estado, propiedad del Estado, además sostenibilidad en el medio ambiente. Bueno, es un tema complejo de varias aristas. Normalmente la gente dice, las inversiones no llegan porque tenemos impuestos muy altos, regalías muy altas. No es cierto. Nuestras cargas fiscales se parecen mucho a las de los países vecinos y en el caso del oro es ridícula nuestra carga fiscal, 1,5% comparado con 25 hasta 30% que pagan en los países vecinos. Entonces deberíamos tener ahí una avalancha de inversiones privadas serias y no tenemos. ¿Qué es lo que ahuyenta a los inversores? Es la inseguridad, no solamente jurídica, sino de las operaciones, avasallamientos, invasión de entidades que se dicen ser cooperativas, asaltos a las operaciones, apropiación indebida de espacios que corresponden a las empresas. Todas estas situaciones derivan en una mala imagen que proyecta el Estado internacionalmente. Y en los años pasados hemos visto, lamentablemente, la salida de las grandes empresas que estaban en el país. Se ha ido Sumitomo, se ha ido Chinchihuayra, se ha ido Urbana y nos han dejado en su lugar a empresas junior que han tenido el valor de continuar las operaciones de las grandes. Y el secreto ahora es atraer inversiones serias. Y para eso tenemos que mostrar también seriedad. Se ha ido en el primer domingo de marzo a Toronto a presentar una serie de proyectos, de prospectos del Estado. La CONIBOL hizo esa presentación. Pocos días después, varios inversores que se habían reunido en Estados Unidos y en Canadá han mandado solicitud de mayor información detallada para animarse a poner capital en estas operaciones. Hasta ahora no hay la respuesta todavía de la CONIBOL. Mira cuántos meses han pasado. Lento. 4 meses, lentísimo. Claro. Entonces ahí tenemos que ser mucho más ágiles, más serios y manejar con transparencia la información. Luego tenemos el famoso aspecto de la licencia social que manejan las grandes empresas privadas y que es un mecanismo que les permite convivir con las comunidades de manera adecuada porque se está actualizando permanentemente su relacionamiento. Eso hay que trabajarlo también dentro de una visión de atraer inversión privada a nuestro país. Muy bien, les agradezco a ambos y quiero preguntarles en el final, mientras se despiden, si les han invitado a la cumbre minera que iba a realizarse hoy. Gracias, Héctor, por haber estado con nosotros. ¿Fuiste invitado? Sí, Mary, muchas gracias. Iba a participar Pero no. con la Asociación de Mineros Metalurgistas, Ajá. pero lamentablemente ahora no sabemos cómo será. Claro. Y a ver, pues ya te Veremos, contaremos. ¿no? Muchas gracias, Alfredo, también por haber estado con nosotros. ¿Te han invitado a la cumbre? A ti, Mary, a ti. Invitado no, pero sí a participar en una discusión y demás, bueno, no directamente desde el ministerio, pero bueno, como esto, estamos en la incertidumbre ahora, cómo será este tratamiento. Y bueno, yo creo que hay mucho por discutir, bastante, se puede aportar muchas cosas y yo creo que
mucho de este avance tiene que partir desde la autocrítica de las autoridades, pero también hay propuestas desde diferentes escenarios que creo deben considerarse. El debate está abierto y habrá que hacer seguimiento a lo que viene ahora. Gracias por el espacio, Maya. No, gracias a ustedes. Se trata de escucharnos, evidentemente, pero el problema es que hay un sector muy poderoso que no deja hablar a nadie más, ¿no? Que es el sector de los cooperativistas, que no paga impuestos, que paga pocas regalías, etcétera. Hasta aquí el programa Sin Maquillaje con Mary Vaca. Les agradecemos muchísimo. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Gracias al equipo técnico por haber hecho posible también este programa. Nos encontramos mañana. Chao, chao.